Buen día. Saludos a todos los que nos acompañan en esta transmisión. A nombre del Centro Cultural Petro Perú, estamos muy contentos de dar la bienvenida a todos los participantes de esta conferencia CLICS que salvan vidas, el legado de los premios Nobel de Química 2022, que esta mañana va a estar a cargo de la investigadora y experta María Ángel Pauline Padrón, que desde ya agradecemos la participación nuevamente de María Ángel y poder conocer también de primera mano la experiencia de estos científicos. Permítame mencionar un poco la biografía o la reseña de María Ángel. Ella es licenciada en química, experta en ciencia de los alimentos, divulgadora de ciencia basada en evidencia, conferencista y blogger. Desarrolló la carrera de química analítica, diseñando metodologías para la cuantificación de metales pesados en naftas a través de técnicas como absorción atómica y cromatografía de gases acoplada a masas. Actualmente se dedica a la divulgación de contenidos científicos al alcance de todas las personas, con énfasis en visibilizar a las mujeres científicas y su aporte a la sociedad. Esto como impulso para que las nuevas generaciones tengan modelos a seguir en el área de las STEM. Esta actividad forma parte del programa Conocer es Querer, un programa que inauguramos ya hace un tiempo, dedicado a estudiantes, donde se pone en evidencia el aporte no solamente de las expertas e investigadoras mujeres, sino también científicos y científicas que aportan a la humanidad y a la investigación en general en beneficio de la comunidad. En esta mañana vamos a tener la exposición y la conferencia de María Ángel, nuevamente bajo el título CLICS que salvan vidas, el legado de los premios Nobel de Química 2022. A continuación, a María Ángel. Saludos, María Ángel. Muchísimas gracias, Aldo. Muy buenos días para todas y para todos los que se conectan hoy día a través del fanpage del Centro Cultural Petro Perú. Muchísimas gracias a Senia Poblet por hacerme esta invitación una vez más a compartir como parte de las personas que apoyamos la ciencia y apoyamos de igual manera el conocimiento y la divulgación de temas que tienen que ver con la ciencia aplicada a la humanidad. Y hoy día vamos a trabajar un tema maravilloso, y digo trabajar porque esto ha implicado una revisión de contenidos de manera que podamos conversar a través de un lenguaje simple, la maravillosa el maravilloso recorrido que han tenido estos tres investigadores que ven en este momento en la pantalla y que fueron este año galardonados con el Premio Nobel de Química 2022. Así que vamos a comenzar bueno, al momento de explorar qué nombre le colocábamos a este espacio de conversación, surgieron varias iniciativas y lo que hicimos fue una combinación del legado que dejan estos premios Nobel. Clics que salvan vida. Y ya vamos a comprender por qué este título. O sea, lo primero que quiero hacerles como a manera de comentario, cuando ustedes piensan en un laboratorio de química, ¿qué es lo primero que se imaginan? Vamos a hacer un ejercicio, un minutito, cerramos los ojos y yo les estoy hablando de un laboratorio de química. ¿Quiénes son las primeras figuras que se vienen a nuestra mente? ¿Qué científicos o científicas recordamos, sobre todo en el área de química, y cómo nos imaginamos ese laboratorio? Si quieres comentar, si quieres compartir, con todo gusto vamos a estar chateando en vivo a través del fanpage del Centro Cultural Petro Perú, así que por allí puedes dejarme tus comentarios y tus respuestas con respecto a esas preguntas que voy a ir haciéndote en la medida en la que avancemos en este espacio de conversación. Entonces, seguramente cuando piensas en un laboratorio de química, te imaginas algo como esto. O al menos es lo que yo quisiera que tú te imaginaras. Marie Curie rodeada de un montón de artefactos, de artilugios, muy rudimentarios, tengo que confesarlo, pero por mucho tiempo así fueron los laboratorios de química, incluso bien entraditos el siglo XX.
Si estudias química, si la química es algo que te gusta o ya estás en tu ciclo educativo en el que has incorporado en tu parte académica la química, seguramente te encontrarás con algo como esto. Este es un laboratorio muy similar en el que yo trabajé por más de 15 años, lleno de reactivos, con algunos equipos un poco más modernos, en el que, bueno, teníamos la oportunidad no solamente de hacer síntesis orgánica, sino también comprobar cuáles eran los resultados de esas síntesis orgánicas que íbamos desarrollando a través de nuestro trabajo. Aquí tengo que hacer la acotación que muchas de estas síntesis orgánicas nos tomaban meses y para algunos científicos esto podía ser el trabajo de toda su vida, sintetizar unos pocos microgramos, de hecho ese fue el trabajo de los esposos Curie e incluso del legado que ella le dejó a su hija, que también fue ganadora del Premio Nobel de Química. Pero el laboratorio de hoy, el laboratorio moderno, luce más o menos de esta manera. Y esto es una imagen de Caroline Bertozzi, de quien ya les voy a compartir, rodeada de un equipo multidisciplinario y como ella lo llama, el ChemH. Este ChemH, que es las siglas que describen a su laboratorio en la Universidad de Stanford, es una amalgama de distintas disciplinas, porque para ella, y ese de hecho es un concepto que yo comparto desde hace bastantes años, la química que es vida y que está en todas partes, no solamente en los organismos vivos, sino también en los organismos sintéticos, necesita estar al alcance de todas y todos. Entonces, este laboratorio es un acrónimo de Chemistry, Engineering, Medicine and Human Health, que es básicamente química, ingeniería, medicina y salud humana. Así es el laboratorio de la doctora Bertozzi, un laboratorio donde llegan médicos, donde llegan ingenieras, donde llegan biólogos, donde llegan químicos y de una cantidad enorme de disciplinas, porque lo que se hace en ese laboratorio tiene un uso y una practicidad que realmente sobrepasa lo que quizás hace unos 15 años nos hubiésemos imaginado que iba a ser un laboratorio de química. Entonces, la química que vemos hoy, que se practica hoy día, es muy diferente a la química que nosotros recordamos y que tenemos en nuestro mindset. Entonces, mi primera invitación a partir de este espacio de conversación es que rompamos el paradigma, que hackeemos tu sistema de lo que significa realizar química, porque de hecho, parte de la labor que tenemos quienes hacemos vocería de investigaciones científicas es justamente eso, acercar lo que se está haciendo en la ciencia a las personas de manera que se sientan incluso inspiradas a formar parte de este maravilloso mundo de la investigación básica. Entonces, vamos a hablar inicialmente de Alfred Nobel. Y digo brevemente porque él tiene una historia bien particular, muy interesante, pero que la voy a resumir en algunas pocas palabras, de manera que entendamos cuál es la envergadura de los premios Nobel, porque quizás tú has escuchado hablar una vez más que otra de los premios Nobel, Albert Einstein, Marie Curie, algunas otras figuras de distintas disciplinas, pero ¿de dónde nace esto de los premios Nobel? Entonces, Alfred Nobel fue un químico, y miren que no es casualidad, que también fue ingeniero sueco, nacido en Estocolmo en el año 1833. Heredó de su papá, que también fue un gran inventor en el área de la química, Immanuel Nobel, eh, esa capacidad, esa inventiva de crear cosas. Por cuestiones económicas, su familia se trasladó enteramente a Rusia y allí empezaron sus estudios, pero en el año 63, 1863, regresa a su país natal con muchas investigaciones y con un poco más de capital, porque allí su papá pues ya había logrado patentar algunos y registrar algunos de sus inventos que le permitieron pues abonar capital y permitir que también sus hijos pudieran labrarse estudios de mejor calidad. El trabajo de Alfred Nobel fue bien particular porque él se especializó en el desarrollo de la ciencia de los explosivos. Y me encanta hablar de esto porque las primeras ideas que tuve como química a la hora de trabajar justamente tenían que ver con los explosivos. Pero este trabajo fue dulce amargo para Alfred Nobel, porque las primeras investigaciones con la nitroglicerina, que fue este primer reactivo que tenía este efecto
explosivo y además de carga masiva, eran reacciones muy poco controladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona en el laboratorio podría estar haciendo una síntesis controlada del proceso y de repente ocurría una explosión. Y en el camino explotaba el laboratorio, fallecían las personas que estaban haciendo la investigación. Y de hecho, eso le pasó a uno de sus hermanos. Estaba trabajando en un laboratorio o estaba cerca, de hecho, en uno de los laboratorios donde se estaba trabajando con la nitroglicerina, el laboratorio explotó y su hermano falleció. De allí, Alfred Nobel se inspira para empezar a desarrollar ecuaciones y síntesis más controladas, de manera que el producto final de toda la reacción química tuviera un producto limpio, eficiente y libre o con la menor cantidad de riesgo, no solamente para quienes experimentaban, sino también para quienes utilizaban los productos. Estamos hablando de una época en la que las guerras civiles estaban a pedir de boca, por lo tanto, mucha de la investigación, mucha de la ciencia aplicada estaba aplicada a temas bélicos. Y es así como logra descubrir la dinamita. La dinamita, que es este cartucho, que seguro si ustedes han visto algún cómic, se imaginan un cartucho que tiene un explosivo adentro, con una mecha que se prende, clic, 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 que comienza a pasar el tiempo y luego hay una explosión. Eso fue un gran hallazgo desde la perspectiva de lo que se conocía en términos de explosivo allá y entonces, pero le confirió a Alfred Nobel el epíteto del mercader de la muerte, porque obviamente toda esta dinamita no solo se utilizó con fines de construcción, sino también con fines bélicos. Alfred Nobel fue un científico muy solitario. Esto es una característica que se ha visto en muchas de las personas científicas, sobre todo en las más prolíficas. No se casó, no tuvo familia, por lo tanto, bueno, amasó una gran fortuna que de hecho se ve reflejada en compañías que seguramente ustedes han escuchado en este momento, por ejemplo, la ASCO Nobel, que viene de una transformación de la electroquevelizas Active Voltagen, que fue la primera organización o la primera empresa que fundó Alfred Nobel. Estas empresas fueron muy prolíficas, siguen siendo muy prolíficas, de hecho cotizan hoy día en la bolsa, pero de nuevo, con ese pensamiento y aquel epíteto de el mercader de la muerte, Nobel quedó como muy sensibilizado y quiso de alguna manera resarcir el daño que esos desarrollos que él había generado pudieran estar impactando sobre la humanidad. Así que al fallecer dejó un testamento muy polémico, en el cual derivaba una parte de su fortuna a entregar premios a científicos y científicas que hayan o que hubiesen realizado trabajos con el mayor beneficio hacia la humanidad. Entonces, esto fue un tema muy polémico para la familia de Alfred Nobel. De hecho, la familia intentó impugnar el testamento. Pasaron 5 años hasta que se pudieron comenzar a entregar los premios, así que no fue sino hasta 1901 que comenzaron a entregarse los premios Nobel. Y como una anécdota, el elemento químico número 102, cuando fue descubierto, recibió el nombre de Nobelio en honor a Alfred Nobel. O sea, a partir de ese momento, los premios Nobel se han convertido en esta gran estructura, en un evento importantísimo, no solo para la comunidad científica, sino desde como yo lo veo también para la humanidad, porque muchas de las personas que han pasado por estos espacios han entregado prácticamente la investigación de su vida, han dedicado su vida entera a investigaciones que han fomentado no solamente la paz, sino también las investigaciones en términos de ciencia, incluso literatura, física, química, ¿ok? Que fueron los primeros premios que se entregaron. Paradójicamente, los premios Nobel de Matemática y de Economía no los entrega la propia fundación, lo entregan fundaciones que se unen a el mismo propósito de la Fundación Nobel. Y como caso anecdótico, hay una historia bien particular con el premio a las matemáticas. Se dice que Nobel tuvo algunas situaciones allí como un poco complicadas con un colega matemático y por lo tanto en su testamento no dejó expresas indicaciones para premiar a los matemáticos de su tiempo.
cosas que pasaron, pero que luego los propios científicos intentaron resarcir, entregando pues el premio, un equivalente al premio Nobel de matemática para científicos y científicas en esta área en particular. Pero ahora bien, ojo, si tienen alguna pregunta, las pueden dejar aquí en el buzón de preguntas del fanpage del Centro Cultural Petroperú y con gusto yo las voy a ir monitoreando para responderlas de manera oportuna. Pero ahora sí, vamos a hablar de este tema. Aquí, esto es un poco el video de cómo fueron premiadas estas personas. Va sin audio, un poco lo que quiero es rescatar aquí lo que se indicó y básicamente el desarrollo de esta técnica de la química del clic y de la química biortogonal premia a Caroline Bertozzi, Morten Meldal y Barry Sharpless. Ya les voy a hablar de cada uno de ellos en su momento, quienes han desarrollado a lo largo de su carreras muy prolíficas, investigaciones orientadas hacia incorporar a la química a los procesos de salud. Y esto es bien particular porque hasta bien entrado el siglo XX, las investigaciones en la química básica tenían básicamente dos orientaciones. La química sintética o la síntesis de productos químicos, ¿sí? Y la química orientada hacia si se quiere, hacia la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué hace tan especial este premio Nobel que se otorgó en este año 2022? Fue otorgado el 5 de octubre. Pueden revisar en las redes sociales el anuncio, que fue este corto video que les compartí hace un ratito. eh, para comprender un poco la envergadura del trabajo. Pero justo en esta conversación vamos a, si se quiere, desgranar o vamos a deshojar la margarita en torno a qué significa y cuál es el impacto que para nosotros, mortales no científicos, representan los alcances de estas investigaciones. Fíjense, una de las cosas más bonitas que tiene los premios Nobel de Química del 2022 es que trata de no complicar las cosas. De hecho, el trabajo de estos tres investigadores y de todos sus equipos de investigación permiten hacer cosas complejas a través de rutas y de estructuras muy sencillas, ¿ok? Y lo más importante, siguiendo una ruta directa. Ustedes recuerdan aquel trabajo que marcó la vida de Alfred Nobel, aquellas reacciones químicas que iban casi que por su propio modo, que reaccionaban y que tenían sus productos explosivos, que destrozaron laboratorios, que acabaron de hecho con la vida de muchos investigadores. Bueno, parte de lo que se logró con la química del clic y la química bioortogonal es que estas reacciones químicas fuesen lo más estructuradas posible. Y si eres químico o química, si has estudiado química o si has pasado por alguna de las cátedras de química básica, incluso puede ser química orgánica o química inorgánica, entiendes la magnitud de lo que significa hablar de una reacción química estructurada. Y a ver, vamos a hablar de la química del clic para introducir un poco de qué va esto de hacer fácil lo que es bien difícil. Carl Barry Sharpless es un doctor en química y además es la quinta persona, y miren qué importante la relevancia, primer punto relevante de la entrega de estos premios este año, es la quinta persona en haber sido galardonado 2 veces por su trabajo de investigación. El primer galardón hace 20 años, y miren qué casualidad, 20 años antes, por su trabajo sobre las reacciones de oxidación catalizadas quiralmente. Nombre complejo, muy químico, muy científico, pero aquí rescato este tema de las reacciones catalizadas, porque esto es parte de lo que luego se ha convertido en el 2021 o su trabajo hasta el 2021, en el desarrollo de la química del clic. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que define a una reacción química ideal? Y vamos a ver si en Facebook tenemos algunos químicos, químicas, estudiantes, ávidos buscadores de respuestas, personas curiosas seguramente se imaginarán. A ver, me van diciendo por allí
¿Qué significa para ustedes una reacción química ideal? A ver, recordando productos o recordando los términos reactantes, A más B igual a C más un subproducto, así lo aprendimos en nuestras cátedras de química básica. Así que ya sabíamos de antemano que estas reacciones químicas no solamente tenían un producto como resultado, sino que además tenían una cola de subproductos muchas veces no deseados. Y aquí voy a poner un ejemplo que creo que les puede venir muy fácil para entender la magnitud de esto. Cuando se creó la margarina se creó en un tiempo de guerra. De hecho, se estaba buscando un producto barato para alimentar a las tropas en el campo de batalla y la mantequilla era muy costosa. Recordemos la mantequilla, es este subproducto que viene de separar la proteína de las grasas de la leche. Además era un producto súper complejo de generar y de procesar. Entonces, se obtenía la mantequilla, era muy costoso y lo que se estaba buscando era abaratar los costos. Miren, por acá Juliana me está comentando en el chat que la química durante el tiempo ha ido evolucionando y gracias a eso se han podido crear nuevas reacciones para la combinación de nuevos productos. Y efectivamente, mi querida Juliana, justamente de eso se trata una reacción química ideal, que podamos obtener los subproductos que queremos. Entonces, volviendo al tema de la margarina, cuando se desarrolla la margarina, y ojo, estoy hablando de esta margarina primitiva, se utilizaron pues los despojos del proceso de la leche, se utilizaban incluso las ubres de la vaca para darle un poco de sabor, para que se pareciera al sabor de la margarina, pero básicamente era grasa muy mezclada, que para quienes han trabajado con el tema de las grasas saben que si hay un movimiento importante, quizás con una batidora, nos pasa por ejemplo con la margarina o con la mantequilla cuando estamos haciendo una torta, se hace una crema muy untuosa, que de hecho duplica y a veces hasta triplica su tamaño. De eso se trató el desarrollo de la margarina. Pero la margarina fue un producto que luego se industrializó y a partir de grasas oleaginosas, de grasas relativamente económicas de obtener, y a partir de ese proceso de batido, que también tenía algunas reacciones químicas, se obtiene la margarina que nosotros podemos buscar hoy en el supermercado. Pero ese proceso, esa reacción química, tiene lamentablemente un subproducto no deseado, que son las famosas grasas trans. Esas grasas trans que ya la ciencia ha reportado como promotoras de procesos de deterioro de la célula, es decir, de cáncer. Por lo tanto, ya incluso a partir del 2016, la FDA, que es un organismo americano que rige todas las pautas para los procesos de alimentos y bebidas, ha generado toda una serie de normativas para que las margarinas y todos los productos derivados de estas oleaginosas sean libres de grasas trans. Les prometo, lograr eso es súper complejo con las técnicas tradicionales de síntesis química. Entonces, volviendo a lo que define a una reacción química, lo primero que buscamos es que sea simple de ejecutar. Así como nos decía por aquí Juliana, perdón, la reacción química ideal tiene que ser fácil de ejecutar, sin reactivos secundarios. Imaginemos el proceso de la margarina sin grasas trans, que ojo, hoy por hoy ya se puede lograr, pero fue el producto de años de trabajo para lograr direccionar la reacción para obtener la margarina sin este subproducto no deseado. Que el producto final sea uno solo y no uno más una cantidad de productos secundarios que no suman y que muchos de ellos son contaminantes, incluso son antagónicos de la función principal de ese elemento esencial que estamos buscando. Que tenga un alto rendimiento, un gran rendimiento. Las reacciones químicas, sobre todo en la química orgánica, y aquí voy a hablar de no hace mucho, por allá por los 1980, 90, una buena reacción química podía tener un rendimiento del 60%. Y cuando nos imaginamos el 60%, entonces estamos hablando de 40% de reactivos secundarios que iban a la basura, que iban a ser desechados, muchos de ellos contaminantes, con lo cual se generaba un trabajo enorme tratar de eliminarlos sin que eso representara un riesgo para las personas científicas e incluso para la humanidad. Luego, que sea
diversa y aún así selectiva. Y esto es bien interesante, porque si bien es cierto, necesitamos que una reacción química ideal se pueda aplicar a distintos campos, necesitamos que sea selectiva por aquello de que queremos tener un solo producto. Imagínense este conglomerado de requisitos que por años, por siglos, los científicos y las científicas han estado buscando. De nuevo, que sea fácil de purificar y que no tenga impacto sobre el medio ambiente. Vamos atrás, vamos a imaginarnos ese laboratorio de Marie Curie. Marie Curie murió por los efectos del polonio en su cuerpo, un cáncer diseminado. Su esposo también falleció a consecuencia de la exposición prolongada a los productos secundarios y de hecho el propio polonio, que ya luego se entendió que la radioactividad en sí misma tenía muchísimas ventajas para la salud, pero también la exposición sin protección pues generaba un daño terrible a la salud. Entonces, todo esto que está acá, fácil, sin reactivos secundarios, libre de contaminantes, es lo que sería el ideal de una reacción química. Y con la química del clic, el doctor Sharpless y luego el doctor Molden, en su trabajo particular, lograron eso. Morten Pinten Meldal es otro doctor en química, danés en este caso, que desarrolló o mejoró una reacción llamada la reacción de Huizinga, que era una reacción, y miren, de nuevo aparece aquí la palabra catalizador. ¿Se acuerdan que por allá les había comentado que el premio Nobel para el doctor Sharpless venía justamente de las reacciones catalizadas? Bueno, esta reacción de Huizinga justamente se centraba en reacciones catalizadas por cobre. Perdón que no expliqué lo que significa un catalizador. Voy a tomarme un minuto para eso. Un catalizador es un elemento que se coloca en la reacción química y acelera el proceso. Yo les dije hace un par de minutos que muchas de las reacciones químicas se realizaban por meses, incluso por años, con muy bajo rendimiento. La presencia de un elemento que se le llamó catalizador, y de hecho utilizamos ese término ahora en nuestra jerga regular, para decir que algo se apura, vamos a catalizar esto, y lo hizo a través del cobre. ¿Ok? Entonces, ese trabajo, que además que miren qué interesante, lo estaba él haciendo en paralelo al trabajo que estaba haciendo el doctor Sharpless, y no se conocían, no se conocían. De hecho, en sus intervenciones, el doctor Meldal comenta que los hallazgos de la reacción de la cicloacida fue prácticamente fortuito, porque él lo que quería era comprobar la regioselectividad de la reacción de Huizen. Entonces, ¿de qué va la química del clic? En términos químicos, la química del clic no es más que una reacción de cicloadición. Imagínense, ciclo, adición, sumar de una acida y de un grupo alquino a través del proceso de catalización del cobre. ¿Ok? Si ven en la figurita del lado izquierdo, hacen una representación maravillosa de lo que significa el clic. De nuevo, aquí para las personas que han estudiado química o que recuerdan algo de sus estudios en química, tenemos unos enlaces de nitrógeno, enlaces dobles, es decir, una estructura rígida, ¿sí? Y luego del lado derecho tenemos una molécula con un alquino, es decir, una estructura un poquito más compleja, una molécula más grande, que por supuesto tiene enlaces de carbono allí. Tradicionalmente la química orgánica buscaba hacer reacciones carbono-carbono, pero una de las cosas que descubrió el doctor Sharpless es que las reacciones en la naturaleza no siempre ocurren de carbono a carbono, ocurren de carbono a nitrógeno, de carbono a azufre, de carbono a fósforo. Entonces se preguntó, bueno, ¿y qué pasa si unimos o intentamos unir una molécula que tenga enlaces disponibles para reaccionar de nitrógeno o de algún otro elemento con alguna molécula que tuviera enlaces disponibles para reaccionar de tipo carbono? Y así se produce esta reacción química, que me encanta como la definen en los diarios como una reacción elegante y eficiente, porque la verdad es que es muy elegante, ocurre en una simplicidad que para quienes hemos estado en síntesis orgánica nos deja pasmados, pero además sin reactivos secundarios.
Es una reacción sumamente estable, sumamente rápida, que hoy en día, recuerden que este trabajo se viene haciendo desde hace ya prácticamente 20 años, hoy en día se consiguen kits, una cajita que viene con la reacción, de hecho hay muchísimos modelos ya de la reacción del clic, para promover muchísimas reacciones en áreas como bioquímica, medicina, química computacional, medicina aplicada a las ciencias, investigación de todo índole. Una cajita, una cosa tan simple como una cajita con un par de reactivos en el sitio donde se va a hacer la reacción. Casi todas estas reacciones in vitro, no in vivo, y aquí vamos a hablar de eso en un minuto, es decir, en una cápsula de Petri o en un equipo de PCR. ¿Ok? Entonces, entre los usos que se le ha dado a la química del clic están, por ejemplo, el desarrollo de productos farmacéuticos, eh, cadenas o síntesis para mapear el ADN y crear materiales o medicamentos o soluciones que fomenten o que promuevan el desarrollo de nuevas soluciones, sobre todo en el área de la salud. ¿Ok? O sea, de esto se trata más o menos la estructura de la química del clic. Y miren qué bonita, porque pasamos de una reacción que pudiéramos decir con muchos subproductos, muy compleja, de muy bajo rendimiento, a una reacción, como dicen en los medios, elegante y muy eficiente. ¿Ok? Entonces, el descubrimiento de la química del clic dio pie al concepto de bioortogonalidad que desarrolló la doctora Caroline Bertozzi. Para comprender esto, tenemos que recordar que aquí nos vamos a meter dentro de la célula. Ya el trabajo de los doctores Molden y Starkler son estudios in vitro. Caroline Bertozzi ha trabajado por años dentro de la estructura de las células. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, cuando hablamos de reacciones químicas dentro de las células, aquí involucramos una cantidad de moléculas enormes y además de una enorme diversidad. Aquí estamos hablando de moléculas grandes, de glicomoléculas, es decir, que tienen estructuras como similares al azúcar, pero también tenemos proteínas y tenemos una cantidad de estructuras químicas de moléculas muy grandes que si bien es cierto, solamente las podemos ver a través del microscopio, desde el punto de vista de estructura atómica son moléculas muy grandes. Entonces, la bioortogonalidad tiene la propiedad de llevarse a cabo en un ambiente biomolecular, es decir, dentro de la molécula, involucrando no solamente a la molécula objetivo, ¿sí? Pero además sin perturbar el microambiente que la rodea, es decir, el resto de la célula de cualquier elemento vivo. Imagínense una pequeña celulita en la piel, por ejemplo, una celulita que se exprese, por ejemplo, en un lunar, es decir, con una coloración un poco mayor. Entonces, si nosotros pudiéramos intervenir sobre esa pequeña celulita sin perturbar a las células que están alrededor, nosotros podemos hacer tratamiento tópico de una célula que pudiera ser maligna, que está en una zona específica de nuestro cuerpo, sin dañar el resto de las otras células. Efecto que si ustedes han leído, documentado, escuchado otros tratamientos, por ejemplo, para enfermedades como el cáncer, que no tiene cura en este momento, pero que estamos bastante cerca ya de obtenerla. Lo que sucede con estos tratamientos, incluso los tratamientos de inmunoterapia, es que afectan a las células buenas, es decir, a las células que están sanas. Y por eso los pacientes tienen tantos efectos secundarios y en muchos casos algunas personas se sienten peor con el tratamiento que con la propia enfermedad. ¿Bien? Pero ahora hablemos de la química bioortogonal. Y aquí tengo que expresar que tengo un sesgo muy particular porque el trabajo de la doctora Bertozzi ha sido maravilloso. De hecho, les recomiendo, tiene una charla TED que la pueden conseguir en YouTube espectacular, donde explica de una manera sumamente simple todo el trabajo que ella ha estado desarrollando para trabajar con las células de glucosa de las células enfermas. De hecho, ella lo llama que es como una especie de máquina podadora y con eso entonces le permite al sistema inmunitario de la propia persona, del propio paciente, sanar sin la necesidad, perdón, o quizás con una intervención mínima de fármacos, ¿sí?
Ajá, por aquí Marilu me está haciendo una pregunta bien interesante y voy a aprovechar antes de entrar en este tema para responderla. Marilu me pregunta, ¿por qué es importante la química en la producción de alimentos? ¿Es decisivo para el desarrollo de los pueblos? Marilu, excelente pregunta. Y mi respuesta es sumamente importante. De hecho, esta servidora es química de alimentos. Me especialicé en el área de alimentos básicamente porque... primero es una necesidad vital y segundo, anclado a los objetivos del desarrollo sostenible que esperamos poder cumplir en el 2030, todavía estamos muy cortitos de tiempo y muy cortitos de avance con respecto a cómo eliminar el hambre y cómo minimizar la cantidad de desperdicios alimentarios. Tenemos alimentos que son densamente muy ricos, pero que lamentablemente nutren muy poco. Y entonces allí la química de los alimentos y toda la química bioortogonal puede marcar la diferencia. ¿Y por qué es decisiva para el desarrollo de los pueblos? Porque un pueblo que está nutrido, alimentado, primero progresa mucho mejor, está más dispuesto para el aprendizaje, para el estudio, para el desarrollo, y eso se revierte en avances, en tecnología, en bienestar para toda la población. Así que sin lugar a dudas, para mí es clave la incorporación de la química y el estudio de la química de alimentos para el desarrollo de nuestra humanidad. Entonces, vamos a hablar ahora de la química bioortogonal, de la cual es responsable la doctora Caroline Bertozzi. ¿Okay? Recuerda que aquí el premio este año fue dividido entre tres investigadores, dos que han estado trabajando prácticamente toda su vida en la química del clic, pero uno, que es la doctora Caroline Bertozzi, quien ha trabajado y ha dedicado su vida en el desarrollo de la química bioortogonal. Un insight importante con la doctora Caroline Bertozzi es que es la octava mujer, es decir, solo 8 mujeres han recibido el Premio Nobel de Química de los 189 galardones que se han entregado hasta el 2022. Eso nos deja ya ver, nos deja notar que las mujeres han sido infraconsideradas dentro de las premiaciones. Y aquí hay algunas implicaciones bien particulares. No voy a ahondar en ese tema, eso nos llevaría a una conversación aparte, pero no quiero dejar pasar este importante insight, porque cada vez que una mujer es galardonada por un premio Nobel, muchas científicas que vienen atrás, que están haciendo su trabajo, se sienten representadas e inspiradas a continuar trabajando. ¿De qué va el trabajo de la doctora Bertozzi? Estudia la glicobiología. Este término glico viene de glucosa o de glicósidos, enlaces glicosídicos, ¿sí? En enfermedades como el cáncer, la artritis, enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Entonces, ella posiciona el término bioortogonal. ¿Y ustedes se acuerdan cómo se llamaba el laboratorio de la doctora Caroline Bertozzi? ¿Se acuerdan aquel acrónimo de ChemX, de Química, Engineering, Health, Human Health y Medicine? Bueno, aquí es donde ella pone todo ese círculo virtuoso a trabajar. Y no es por casualidad. Esa es una de las virtudes de las mujeres que estudian y que trabajan en la ciencia. Esa multipluralidad de equipos de trabajo. Entonces, ella posicionó el término de la química bioortogonal para referirse específicamente a las reacciones que ocurren dentro de la estructura celular. Entonces imagínense, si ya hacerlo en una placa de Petri, si ya hacerlo en un equipo de extracción es complejo, imagínense hacerlo en una diminuta célula para la que incluso vamos a necesitar unos grandes microscopios para poder ver lo que está pasando. Entonces, la química bioortogonal toma el conocimiento de la química del clic, pero se da cuenta de algo muy particular. A las células no les gusta el cobre. De hecho, el cobre, al ser un metal, es tóxico para las células. Entonces, ella no podía aplicar la reacción de la química del clic, aquella cicloaminoácida, directamente en las células porque mataba a las células. Entonces, ¿qué es lo que se le ha ocurrido a la doctora Bertozzi? Ella tomó las células de grupos glicosilados, es decir, de grupos glucosa, de grupos como el azúcar, que tienen, no por casualidad, esas estructuritas que ustedes ven acá, que tienen estructuras de carbono, este sugar que ven acá, este hexágono que está acá, que lo ven acá representado chiquitito,
tiene una cantidad de carbonos disponibles para reaccionar. Entonces, reaccionan maravillosamente bien con el grupo acida, ¿se acuerdan? Ese grupo de los tres nitrógenos enlazados con los dobles enlaces. Bueno, ella le conecta, ¿sí? Ella hace una reacción química donde conecta ese grupo acida a ese grupo de azúcar o ese grupo glicol que está en la estructura de la célula. Y luego hace una cosa increíblemente maravillosa, y es que utiliza la química del clic para conectar unos compuestos que ya se venían utilizando hacía un montón de tiempo, que se le llaman moléculas verdes fluorescentes. Y es porque justamente ellas fluorecen. De hecho, en la imagen inferior pueden ver la célula en el núcleo en azul y alrededor ese halo verdecito bien bonito que se puede mirar fácilmente con microscopía electrónica. Entonces ella utiliza la reacción del clic o la química del clic para conectar el grupo acida a este elemento fluorescente. Y se podrán imaginar o se podrán preguntar, ¿para qué me interesa en este momento tener una molécula con unas lucecitas alrededor? Bueno, aquí es donde viene lo maravilloso de esto que está haciendo Caroline Bertozzi y todo su equipo. Ella utiliza este marcador, que así es como se le conoce en la química medicinal, este marcador para hacerle seguimiento, para ver cuál es la ruta, cuáles son las reacciones, por dónde se está multiplicando esa célula. Imagínense que esa sea una célula cancerígena. Imagínense que esa sea una célula artrosa. Imagínense que esa sea una célula enferma. Entonces pueden hacer un monitoreo casi en tiempo real de cuál es la ruta de desarrollo de la célula, y con eso diseñar, que ya se ha venido haciendo a través de la química del clic y de otras tecnologías, un medicamento que vaya directamente a esa célula que está encendida, que tiene una luminosidad maravillosa y que puede ir directamente allí. Es decir, que podemos aplicar el tratamiento específico a la célula que está enferma sin deteriorar, sin dañar, sin afectar, sin matar a las células benignas que están alrededor de esta célula iluminada. ¿Se imaginan lo maravilloso que puede ser esto? De hecho, ha sido tan increíble que ha desarrollado toda una nueva línea de investigación llamada química biológica. Poco para darle un nombre nuevo a la bioquímica, que es la ciencia que hemos trabajado quienes hemos estado en el área de alimentos y de ciencias por mucho tiempo, pero con este norte de entender cómo las células se movilizan, se pueden modificar y se les puede dar seguimiento. Entonces, esta es la portada de la primera edición, el primer volumen del apéndice de la revista Nature, que es una de las revistas indexadas en el área de las ciencias más importante para quienes estamos haciendo investigación. Y uno de los primeros artículos es el artículo de la doctora Bertozzi junto con la doctora Prescher, y aquí un extracto del abstract o del resumen. Aunque las etiquetas codificadas genéticamente, las GFP, que son estas células verdes fluorescentes, que además son proteínas, se usan para monitorear proteínas específicas o discretas, pueden causar, y miren aquí el insight, perturbaciones a las estructuras de otras proteínas. No tienen extensión directa, impactan sobre otras biomoléculas como los glucanos, los lípidos, los ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en los últimos años, y parte del trabajo de la doctora Bertozzi, utilizando los conocimientos de la química del clic, ha surgido una herramienta alternativa para etiquetar biomoléculas de la comunidad de la biología química, y le llamaron el reportero químico bioortogonal. Y en efecto, eso es lo que hace esta molécula. Ella va dando reportes por dónde va, a qué órganos está llegando, si el medicamento está haciendo efecto porque hay una remisión de la proliferación de esta célula. Así que esto ha revolucionado de una manera bien, bien interesante la manera en la que se están desarrollando los nuevos fármacos para atender patologías que hasta hace nada o que incluso hoy día todavía no tienen una respuesta. Esta es si se quiere, la portada del
de la edición más reciente de los trabajos de Bertozzi. Veníamos de la portada del 2005, estamos aquí en la portada del 2021, donde se presenta un trabajo bellísimo en el que se rompe la unión de los glicanos en la superficie de la célula tumoral para hacerlas más vulnerables. ¿Se acuerdan aquella charla TED de las que le comenté, que les recomiendo ampliamente que vayan a verla? Bueno, ella justamente en esta publicación explica cómo se produce el proceso. Y voy a resumirlo rápidamente. La célula maligna tiene, y es muy creativa, las células estas cancerígenas y las células inflamatorias, se rodean de una capa bien particular de células de tipo glicol que le dicen al sistema inmunológico, aquí todo está bien, no pasa nada, no hay problema. Y el sistema inmunológico sigue y no ataca. La solución propuesta por la química bioortogonal es hacer no solamente el marcador, sino además eliminar esos enlaces de moléculas glicosiladas que están allí para que nuestro propio sistema inmunológico, es decir, sin la intervención de fármacos muy agresivos, pueda atacar esas células y le impida su multiplicación en los próximos meses, horas, días y años. Entonces, fíjense cómo es una idea muy creativa, de nuevo, elegante, simple, pero que además viene de un nivel de complejidad que hace 20 años no teníamos, porque hace 20 años recién se estaba descubriendo la química del clic y que hoy tenemos la suficiente información y el suficiente conocimiento para ponerlo al servicio de la humanidad, desarrollando medicamentos, inmunosupresores, que son hoy en día la punta de lanza de los tratamientos para el cáncer y otras enfermedades muy complejas. Hay muchísimo, muchísimo por explorar, pero gracias a las reacciones bioortogonales y a la clínica del clic, la ciencia ha podido orientar de una manera más eficiente, de hecho, con una eficiencia nunca antes vista, fármacos contra el cáncer, que ya se están probando en ensayos clínicos. De hecho, hay una anécdota bien interesante con el melanoma del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Él tenía un melanoma que fue tratado con medicamentos inmunosupresores con un muy buen éxito y con una remisión casi a nivel de poder declararlo libre de cáncer. Entonces, ya en estos ensayos clínicos se puede comprobar la eficiencia, la elegancia y la factibilidad, no solo económica, sino a nivel de humanidad, que está generando la química del clic. Por eso, bueno, por muchas otras razones, decidimos que esta charla se llamara Clics que salvan vidas, porque lo que viene, y en palabras de Caroline Bertozzi, aún estamos en una ciencia incipiente que tiene un montón de trabajo por hacer, pero hoy está sentando las bases de lo que puede ser la cura para enfermedades complejas como el cáncer, que llevan años haciendo mella y de cierta manera frustrando la investigación que se está haciendo en el área de medicina por no lograr tratamientos que no afecten a las células saludables. Así que muchísimas gracias por este espacio. Estoy viendo varias preguntas por acá en el chat. Voy a pasar a responderlas en este momento y con todo gusto, si luego van surgiendo preguntas, pues las podemos formular por acá. Por aquí Talía Peña me pregunta como estudiante, es grato saber que hay camino marcado por las mujeres en la ciencia, Talia, y hay un montón de trabajos hechos por mujeres que te va a encantar, que estoy segura que te van a inspirar a elegir como carrera la ciencia, sobre todo ciencia, tecnología, medicina e ingeniería. Bueno, aquí Sol nos comparte, la química es un área del saber muy importante para la ciencia. Es relevante conocer de estos temas. Ay, muchísimas gracias, Sol. Te agradezco a ti por tomarte este espacio para estar, para compartir y para conocer un poco más acerca de estos avances que estamos haciendo en la ciencia. Por aquí Juliana comparte que es muy interesante contribuir y cómo la ciencia está contribuyendo al control de muchas enfermedades y el camino todavía está virgen y por recorrer. Así que si tú me estás escuchando en este momento y estás pensando en qué carrera vas a elegir, mira, la química bioortogonal, la química biológica es
terreno enormemente floreciente en el que nos podemos convertir en ciencias o en científicas con impacto social. Así que no me queda más que agradecerle a todas las personas que están aquí en este momento acompañándonos, a las que se van a conectar posteriormente y que seguramente van a empezar con muchísima curiosidad a conocer, a intentar indagar un poco más sobre la química del clic y la química bioortogonal, cumpliendo así el objetivo de este hermoso ciclo de conversatorios que se llaman Conocer es Querer. Así que muchísimas gracias por unirse. Estoy para ustedes a través de las redes sociales con mi nombre completo, María Ángel Paulini Padrón, divulgando contenidos que impactan sobre nuestra vida y que por sobre todas las cosas hackean tu sistema. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi gratitud y esperando que esta información llegue a todos y a todas en bienestar. Muchísimas gracias.